Hoy es un día importante para la Fórmula 1 porque el Mini DRS de McLaren es historia. McLaren se va a ver obligada a quitarlo de su coche. Saben que era una solución de alguna forma alegal, porque no era ilegal ya que había pasado los controles de la FIA, pero sí que estaba atentando contra el espíritu de la norma. Vemos en esta recreación de los compañeros de Jazz Formula Car que cómo actuaba este Mini DRS, cómo estas solapas laterales se levantaban generándose toda la carga posible a altas velocidades en la zona central y cómo esto elevaba este lateral de la zona central del ala, este elemento que normalmente se comporta de una forma en otros equipos totalmente distinta. De esta forma, básicamente. Así es como tiene que estar, esta es su forma natural, pero en el caso de McLaren tenían esta forma de conseguir un efecto, por así decirlo, mini DRS, una pequeña abertura para, bueno, pues lograr un poco más de velocidad punta, sobre todo en circuitos de baja carga aerodinámica. McLaren necesitaba esto, había tenido problemas en el pasado en circuitos rápidos y esta solución seguramente les ha ayudado en muchos momentos de la temporada. Lo que pasa es que ha sido en Bakú cuando se ha generado todo el lío, un lío que por cierto ya veníamos anticipando aquí en Racers, porque creo que fuimos de los primeros canales en decir que había un problema de flexión en las alas de McLaren. En cuanto Helmut Marko lo señaló, hicimos un vídeo sobre ello y por cierto ahora el propio Marko ha dicho que se van a centrar en el ala delantera. Habiendo ganado ya esta batalla, vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. Checo ha hablado sobre el Mini DRS, es uno de los protagonistas que ha hablado sobre ello. Otros pilotos también, como Charles Leclerc, han sido bastante críticos durante el fin de semana. Pero sí, Checo decía esto: está claro que está fuera del reglamento, es un coche ilegal, pero ahora parece que sí está permitido. Estoy muy sorprendido. Declaraciones en la previa de este Gran Premio de Singapur, que yo creo que añadían un poco más de presión a la FIA. La FIA, en torno a estos asuntos alegales, siempre ha actuado de forma civilina, intentando que esto trascendiera lo mínimo posible. Recordamos lo que pasó con el motor Ferrari en el año 2019, cómo poco a poco fue perdiendo esa potencia, un motor que claramente tenía algún tipo de ilegalidad en el caudalímetro. También recordamos la polémica del famoso DAS de Mercedes, cómo conseguía, bueno, era un elemento muy útil, sobre todo para calentar neumáticos en momentos determinados de preparación de vueltas, etc. Y aunque no eran, sobre todo en el caso del DAS, tampoco estamos hablando de que fuera la clave en su momento del éxito de Mercedes, ni mucho menos, igual que esto tampoco es la clave del éxito actual de McLaren, pues sí que es cierto que eran elementos susceptibles de alterar las normas hasta el punto de que el resto de equipos, claro, toman nota, quieren copiar, y eso genera pues que a la FIA se le vaya esto completamente de las manos. Sobre todo porque además estamos en un momento de la temporada en el que algunos equipos, ya habiendo planificado sus últimas mejoras y demás, ya no pueden copiar, ya han gastado, ya han llegado al límite del techo presupuestario y ya esto es imposible. Sin embargo, vamos a poner todo en su contexto. ¿Cuánto le daba esto a McLaren? ¿Esto era la clave de todo? En absoluto. Esto, vamos, estima que 1, 2 décimas, quizás, que es importante, lógicamente, en un mundial tan apretado para Red Bull, ¿no? Por eso se han quejado. Pero yo quiero que nos centremos en esto. Creo que hemos sido de los pocos que ha hablado de esta polémica, pero a veces ese dedo que señala al sol, miramos todos al dedo y no nos centramos en el sol, lo grande que es, y sin embargo, por ejemplo, Verstappen este fin de semana en Singapur está rodando al ritmo de Colapinto, ¿no? Están pasando cosas este año en la Fórmula 1 y cuando todo el mundo quiere que nos centremos en el Mini DRS, todo el mundo habla del Mini DRS, insiste mucho en el Mini DRS, otros hemos hablado más durante todo este tiempo de la frenada asimétrica. ¿Qué ha pasado después de Bakú? Seguramente muchos pensáis, bueno, pues con toda esta polémica y además escogen de forma aleatoria la FIA el coche de Oscar Piastri, bueno, pues le mirarían la flexión del ala, ¿no? Después de esa victoria, ¿no? A ver si todo estaba correctamente, pasaba los correctos controles. No. No se centraron en el ala, se centraron en otra parte que aquí vemos en este documento, todas las partes concretas que se miraron, deflectores, intercooler,
sensores, a ver qué tenemos por aquí. Ojo, mecanismos que pueden proveer frenada asimétrica. Mecanismos que pueden proveer al monoplaza frenada asimétrica. Mi pregunta es para la FIA. Yo tengo muchas dudas, ¿no? Porque la FIA nos había dicho que poco menos que esto era un cuento chino, que era una invención de los medios de comunicación, que no tenía, o de las redes sociales, que no tenía ningún sentido hablar de este tema y que nadie, por supuesto que nadie, había implementado la frenada asimétrica esta temporada. Entonces, ¿por qué hay tanto interés por parte de la FIA en que, lo primero, este tema se silencie y en hacer estos controles de elementos que puedan favorecer la frenada asimétrica? Curioso. Aquí lo contábamos, ¿no? En la previa a este Gran Premio de Singapur. Lo más destacado, porque es cuando recibimos este documento, lo más destacado de esta revisión no está en el ala. Sí, interesante que se mencione la inspección de componentes de frenado asimétrico específicamente, ¿no? Aquí lo comentábamos, muchos de vosotros, bueno, pues comentasteis esta publicación, y esto es lo importante, yo creo que esto es lo más importante. Esto sí que ha tenido una influencia real en el comportamiento del coche de Max Verstappen, que algunos decíais, Verstappen está conduciendo en Fórmula 1 por primera vez en 3 o 4 años. Bueno, pues puede que sea así, en vista de lo que estamos viendo, de lo que está sufriendo ahora Verstappen. Bueno, sin ir más lejos, es que lo podéis ver en Singapur también, los problemas que está teniendo sin encontrar el ritmo, ya digo, al ritmo de Colapinto. O sea, la comparativa real es incluso con los Sauber, ¿no? De este Red Bull RB20. Pero en cualquier caso, la noticia del día, vamos a centrarnos, es esta. McLaren se verá obligada a modificar su alerón trasero. Tras la reclamación de Red Bull, los bordes de los alerones del MCL38 no pueden doblarse en la recta. No pueden doblarse en la recta. Aquí tenemos este McLaren que está rodando bien en Singapur. Yo creo que es un circuito en el que, por cierto, en libres no nos han ofrecido planos de ese ala trasera. Curioso, la FIA, ya sabéis, siendo la FIA. Pero no es un circuito para verlo, es un circuito al final de velocidades bajas, no vamos a poder evaluar esa flexión del ala trasera. Yo creo que hasta que no vayamos a un circuito tipo Las Vegas, no podremos valorar que el ala trasera de McLaren ya no tenga esos efectos tan raros que ahora veremos también en un vídeo. Que bueno, lo de Bakú es que al final, lo de Monza era evidente y lo mostramos aquí, insisto, en comparativas. Pero es que lo de Bakú ya directamente, a ver, lo podíamos ver absolutamente todos, ¿no? Que algo estaba pasando. Declaración de McLaren sobre este ala flexible. Si bien nuestro alerón trasero de Bakú cumple con las regulaciones y pasa todas las pruebas de flexión de la FIA, McLaren se ha ofrecido proactivamente a realizar algunos ajustes menores del alerón después de las conversaciones con la FIA. También esperamos que la FIA mantenga conversaciones similares con otros equipos en relación con el cumplimiento de sus alerones traseros. Es una forma de decir, nos están señalando, nos están tocando las narices, mira, es mejor que cortemos por lo sano, vamos a hacer los ajustes que nosotros veamos, palmadita con la FIA, aquí no ha pasado nada. Todo lo que hemos hecho en este campeonato es legal, por supuesto, victorias legales. Mejor que no se siga investigando porque igual nos vamos a meter en más problemas, porque lógicamente estas salas tienen que cumplir unos estándares también en cuanto a la apertura, la diferencia, esa especie de espacio que se genera entre los diferentes elementos del ala. Y al final hemos visto cómo se produce esa flexión y el gap, ese espacio, aumenta bastante. Ahí es por donde podemos entrar ya en ponernos a mirar el reglamento, y a McLaren no le interesa nada que desde luego esto ocurra, así que han preferido cortar por lo sano. Helmut Marko, ¿qué ha dicho? Ojo, Helmut, que insisto, fue uno de los primeros, si no el primero, en quejarse sobre la flexibilidad del McLaren. Hemos protestado 3 veces contra el ala trasera de McLaren. 3 veces, Hoy la FIA ha tomado una decisión muy acertada. El alerón trasero de McLaren no está permitido. Ahora es el momento de analizar el alerón
delantero. Ha sido un día, por cierto, movidito para la FIA. Helmut estará contento en algunas cosas, no contento con otras, sobre todo por el tema de los insultos y Max Verstappen, que ya sabemos que le van a mandar a todo tipo de trabajos para la FIA, para intentar lo mismo que pasó con aquella polémica con Esteban Ocon, después de aquel rifirrafe físico que tuvieron. Bueno, pues al final eso queda en una anécdota. Lo que le tiene que importar a Red Bull es esto, es haber ganado esta batalla a McLaren, esta batalla que seguramente se podía producir al final una diferencia máxima entre McLaren y Red Bull en un momento en el que no les sobran los puntos a Verstappen, precisamente en este campeonato en el que poco a poco Norris está recortando, quizás, no sé, de una forma un poco triste, porque desde España apenas le ha recortado 10 puntos en el que ha sido el mejor coche. Un MCL38 que para mí es de los monoplazas más desaprovechados de la historia de la Fórmula 1. Insisto, de 69 puntos a 59 que son los que tiene ahora, es lo único que le ha conseguido recortar Lando Norris con este McLaren a Verstappen, pero lógicamente si consiguen pues cortarle un poco las alas, quitarle una de sus ventajas a McLaren en este momento, va a ser un hándicap importante. Según Amus, vamos a ver lo que han dicho medios especializados, la investigación de Red Bull afirma que el truco del ala vale 1 o 2 décimas, lo que decíamos antes, 1 o 2 décimas, que nadie se espere que este truco mágico es lo que estaba dando toda la velocidad a McLaren, que era la clave de su gran rendimiento. No, la clave del rendimiento de McLaren seguramente se esconde en otras piezas, y piezas que por cierto no podamos ver a tenor de lo que estamos leyendo últimamente, porque esto tiene mucho que ver con el suelo de este McLaren. Bueno, en definitiva, que les otorgaba, como vemos aquí, 12 kilómetros por hora, ese extra, ese gap que se podía abrir, ese mini DRS que podía dejar pasar pues un poquito de aire, que en cualquier caso puede ser insignificante, pero a altas velocidades se nota bastante, ¿no? Y de hecho veíamos, y muchos lo decíais en el análisis de conducción que hicimos de Piastri, de cómo se defendió 1001 veces de Charles Leclerc cuando le pretendía adelantar por todas partes en Bakú, y decíais, es que este coche algo raro tiene, ¿no? Algo raro tiene en ese ala, porque parece un coche muy rápido en recta, motor Ferrari detrás, DRS, un Leclerc con más ritmo, y no le conseguía pasar cuando Piastri lo había hecho con una facilidad pasmosa previamente. La FIA finalmente da instrucciones a los equipos, dice que será necesario cambiar este elemento sensible, pero ya el daño ya está hecho. Esta es un poco la sensación con la que nos tenemos que quedar. Si realmente la FIA está reconociendo ahora y no antes, yo creo que la directiva técnica, insisto, debió producirse mucho antes para cortar por lo sano, pero el daño ya está hecho. Las carreras que han podido ganar de forma alegal ya las han ganado, esto no va a cambiar. Y no lo digo yo, lo dice un analista inglés en este caso. Lo que hemos escuchado, esta versión del elemento también se utilizó en otras carreras. Si bien no creo en el espíritu de las normas, considero que este tipo de cosas son una pendiente muy resbaladiza, por tanto es importante brindar este tipo de aclaraciones para no crear una guerra de diseño de elementos sensibles, lo cual sería además una guerra desigual, porque es que claro, a estas alturas, como hemos dicho antes, el tope presupuestario está ahí y realmente es que ya... Es que es imposible, ya por mucho que quieras. Decían que Ferrari precisamente a este Gran Premio ha traído un ala más flexible, un ala delantera más flexible, pero aún así, lógicamente yo solo quiero ver, ¿no? Lo quiero ver porque en el tiempo que han tenido para diseñarla, desde que saltó toda esta polémica, me parece muy difícil que ese ala flecte demasiado. Se trata de una innovación sorprendente, debo reconocer que es mérito de McLaren por encontrar esta zona gris y explotarla con un diseño muy inteligente. Me encantan este tipo de desarrollos. Dr. Ops, el que está diciendo todo esto, uno de los mejores analistas que podéis encontrar en Twitter, que por cierto, también se ha centrado precisamente en este documento que mostrábamos antes y que decíamos, ojo con esto.
Ojo con esto porque es curioso, ¿no? Precisamente que la FIA esté esforzándose en analizar esa frenada simétrica, la polémica con Red Bull, con Verstappen. Ojo porque de verdad, no somos los únicos, afortunadamente hay también otros analistas que se están centrando en todo esto y ojalá sigamos durante toda la temporada indagando mucho más sobre la frenada simétrica y lo que ha supuesto en esta temporada, al menos en ganancia y temporada pasada también para Max Verstappen. La decisión, lo que ha dicho Amos, la decisión, cuando vemos aquí el vídeo este McLaren, quiero que os fijéis justo en los extremos. En este momento vemos cómo estos extremos están mucho más elevados, ahora no, y justo ahora sí. Ahora está normal y ahora se han elevado ya estos extremos del alerón trasero. Amos dice: la decisión se tomó tras largos debates con Red Bull. Ferrari se mantuvo al margen durante las discusiones, pero compartió la opinión de Red Bull sobre el ala trasera de McLaren. Red Bull se indignó después de que aparecieran vídeos en internet en los que se ve claramente cómo se dobla el ala cuando el DRS está abierto y cuando se cierra a velocidades alrededor de 270 km por hora. Una reflexión final sobre todo esto: el poder que tienen las redes sociales, el poder que tenemos todos para denunciar algo que a ojos de todo el mundo es ilegal, que no se está cumpliendo con el espíritu de la norma. Esto que pasó desapercibido en muchas otras carreras, nos la colaron, nos la metieron doblada, pero gracias a que han existido todas estas denuncias en los últimos días, hoy podemos decir que el ala trasera de McLaren ya no la volveremos a ver con ese efecto mini DRS. Es historia, debería cambiar. McLaren sabe que se atiene a consecuencias mucho peores y por eso ha querido facilitar la decisión de la FIA. En este caso, Red Bull puede tener algo que celebrar, veremos a ver si es lo único, en Singapur.